Te espero en la loma, donde las historias se cuentan sin filtro. Un podcast del Potrerillano. Bueno, lo primero que necesito es que me digas tu nombre y tu fecha de nacimiento. Bueno, mi nombre es Luis Romelio Morales Trujillo, nacido el 28 de octubre del 72, ¿Y el... ¿Dónde naciste? en Potrerillos, a ¿En las 9 de la mañana de un día domingo, Hospital Antiguo? el Hospital Antiguo. Ya, bueno. Eso, pues, si me podéis contar un poco ahí de tus papás. Mira, te cuento, mis papás, ambos viejos son de un local de acá de La Serena que se llama Los Choros, en la comuna de Liguera. Mi madre nació en el Tofo, mi padre nacido en Los Choros. Mi papá se fue, creo que el año 62, si no me equivoco, a Potrerillo, porque todos sus hermanos estaban trabajando en Potrerillo. Mi tío Juan Morales Barrera, mi tío, ahí estaba Juan Morales Barrera trabajando allá, estaba mi tío Lalo trabajando en Potrerillo y después se llevó a mi papá. Y después se fue otro tío que se llama Moisés Morales Barrera. Y por Ya. el lado de mi mamá, como estaba ya mi papá trabajando por allá, se llevó a un tío a trabajar a Potrerillo, Hugo Trujillo Araya, eh, a otro tío, el más chico de mis hermanos de mi mamá, Patricio Trujillo Araya. ¿Pero ya estaban casados o...? Rara la diferencia. Mi papá se fue como a los 30 años, mejor dicho. Mi mamá Ya. tenía como 18 cuando lo conoció. Así que sí, sí, no se casaron después. Se casaron el 71, perdón, ¿Pero 71. se conocieron en Potrerillo o se conocieron No, en no, otro en lado? Los Choros, en Los Choros. Mi Ya. papá se fue soltero para allá, venía a vacacionar acá a Los Choros y ahí conoció a mi mamá en esas actividades de verano que hacían en la República de Los Choros Ujú. y compró los votos, ahí como venía con plata y ahí se la engrupió y ahí empezaron a pulear y después se la llevó a Pochorillo. Ya. Así que, ay, me faltó un tío que se lo llevó, pero él se fue a El Salvador. Ya. Estuvo harto tiempo allá el Oscar Trujillo Araya. Oye, ¿y en Potrerillo ellos cuando llegaron, dónde vivían? En el 50 no, primero llegaron en los departamentos de soltero que estaban, creo que ahí cerca de la pulpería, si no me equivoco. Ya. Sí, al frente de una casa. Después se fueron al 56-3, al frente de los trigos. Ahí nací yo y ¿Eso en después dónde? En el Dublé. en el doblé. Eran las casas que estaban arriba, cerca de Sí, los sí. trigos, de los mecánicos. Yo nací ahí, si no me equivoco, y después le dieron una casa en el Dublé también, en el 124 que era la calle de la, del Techado. Ya. Ahí tuvimos varios años, buenos años de mi niñez ahí, y después nos fuimos al Central a 30 justo abajo de la pulpería. Y eso fueron todas mis casas. 56 casa 3, 124 casa 4 y en el Central a 30. Ya, bueno. Oye, ¿y cómo te acordáis ahí la niñez en el Dublé? ¿Cómo era? Bacán, po, bacán, bacán ahí en el Dublé, en el 124 donde tengo más memoria, Ya, porque es que teníamos ahí toda la esquina, todas las casas, todos mis alrededores eran amigos míos. Varios iban en mi curso, en sexto, en quinto, en cuarto básico. Así que nos juntábamos. Yo estaba justo en una esquina donde había una pared grande y donde había un fierro que parece que como que sujetaba la pared. Yo siempre pensaba eso y jugábamos a la pelota. Eh, nos íbamos al Arenal, por derechito lo íbamos al Arenal. Después lo íbamos a donde botaban a los perritos, me acuerdo, que era como unas casas o unos sectores grandes donde estaban todos los relaves de agua verde que pasaban por ahí por entre medio de la quebrada, que terminaban al fondo, cerca de la cancha de estadio
del estadio, ¿cómo le llaman? Estadio, el estadio de que estaba a un costado izquierdo del Teatro Andes. Al No me acuerdo. del Había un el estadio ahí. fútbol. Sí, pero no la cancha de fútbol, es porque ese estaba al lado ¿Ya? derecho. Es un Ah, estadio, ya. era como un peladero nomás. Como para el lado del chileno. Claro, como para el lado chileno, donde estaban las capas, hay un sector pelado que ahí, y después abajo de eso, cuando terminaba, porque el estadio estaba a lo ancho, y al final había una cuestión donde estaban unas cuestiones de cemento, no me acuerdo. Alguna vez alguien lo dijo en mi programa de, Ya, como unas como el- tinas grandotas es como así. unas tinas grandotas, pero tenían un nombre especial, que no me acuerdo cómo se llama. Como Y nosotros celdas. los Son metíamos como entre celdas de medio, refinería. sí, como ser de refinería, que no tengo idea para qué es lo que era. La Ya, cuestión es que ahí nosotros jugamos harto por ahí, por arriba, escondíamos los perros, veíamos los perritos que estaban muertos ahí. Y por ahí pasaba todo lo que era el relave, porque bajaba desde la fundición, bajaba hasta la quebrada y llegaba justo en esa parte. ya. Por lo tanto, había contaminación ahí. Ah, ya. ¿Cachai? ¿Te acordáis de eso? No. No, no, de ese lugar, o sea, lo he visto en fotos, pero no. Sí, ahí jugábamos nosotros. Y bueno, caminábamos ahí derecho, pues salíamos hacia el lado derecho donde estaba el boomerang en ese tiempo, estaba la garita en ese tiempo. Ajá, Después subíamos y subíamos por donde estaba el cine Andes. O si ya, no, seguíamos de largo y caminábamos por bajo del estadio techado. Llegamos donde estaba la cancha de golf y ahí subíamos hacia el centro. ya. Dábamos esa vuelta completa. Oye, pero Pero la cancha que me hablabais recién es la de los Leones, entonces, ¿o no? la ¿O de de los otro? leones, exacto, la de los leones. Ah, ya. Sí, la de los leones. Pero sé que estaba bien formadita porque tenía gradería, tenía Sí, po, los sí, arcos sí. hechos de fierro. Tenía pista Y atlética esa cancha igual. tenía una pista atlética, pero bien, no era tan ancho como la del estadio techado, perdón, del estadio grande. Ujú. Yo el otro día contabilizaba que teníamos una, dos, tres, cuatro canchas de para hacer educación física ya, Ya, porque estaba el de los Leones, la cancha de donde jugaban los partidos, estaba la cancha del, del techado y una cancha que está allá en el pueblo hundido. sí, pues una de baby. De baby, porque la otra que estaba, que después hicieron en el colegio, ahí esa era la quinta, la cancha, cuando yo estaba chico. Claro. ¿Y esa te acordáis de esa cancha de la escuela o no? La de sí me acuerdo, porque esa estaba hecho, estaba entera de amarillo. Siempre me acuerdo de eso. Como que sacaron greda de no sé dónde y la armaron. Ya. ¿Cachai? Bueno, yo, a través del espacio tuyo de Cuesta Arriba, sabíamos que esa era contaminación también, pues hicimos ahí hicieron Claro. la escuela. Yo no estuve en esa escuela, sí, pues yo estuve siempre estuve en la D4 y después en el americano. Así que en ese colegio yo Ah, nunca ya. estuve. Nunca estuviste ahí. Yo y tampoco estuve en la escuela 6. Ya. O sea, se armó en ese periodo como del 78 hasta primero medio que me quedé. Ujú. A ver, el 72 entonces, ¿te acordáis del terremoto? Del 78, Sí. sí me acuerdo, me acuerdo. Y había uno en el 86, creo, si no me Ya, equivoco. El del 78 sí me acuerdo, pero de lo único que tengo así como memoria fue que estaba sentado fuera de los Tacataca, ya, mirando para el sector del volcán Santiné. Y por ese sector, que no sé dónde fue, había una fumarola grande de tierra, grande, pero es como lo único que me acuerdo. No me acuerdo ya, si se cayó algo, no tengo idea. Pero sí hubo otro temblor más grande que hubo, no sé si fue el 82 o el 86, donde ya estaba viviendo en el Central A30. Yo venía de jugar Flop Flipper, me acuerdo, y cayó uno de esos protectores de luces de los palos postes que eran como de vidrio grande. ya. Al lado mío se cayó. Está ahí No, ese como lo único que recuerdo de esos temblores. Ahora, para mí, yo sé que el del 78 fue mucho más grande que el 82, 86, ya ni me acuerdo. Pero tengo más recuerdos del 82, 86. No me acuerdo bien la fecha, René. ya. ¿Cachai? Oye, ¿y tu papá en qué parte trabajaba? Mi papá llegó trabajando en la parte administrativa. Ya, Trabajó casi todo el tiempo, sí, sí, siempre. A ver, sí, trabajó siempre en la parte administrativa, en
en servicios menores de la parte administrativa. Parece, mira, lo que pasa es que mi papá la pasó mal, porque parece que estaba trabajando en refinería, si no me equivoco, y se enfermó gravemente para el 72. Yo cuando nací, mi papá estuvo como casi un año hospitalizado en Santiago, Ya. y casi se me va para el otro lado en ese tiempo. Ah, Y bueno, después volvió, yo ya había nacido, siguió trabajando ahí en servicios menores. No sé si lo dejaron porque, como le tenían buena en la parte administrativa, lo dejaron en servicios menores. Y después de los años, como el 83, cuando, bueno, mi papá tuvo lamentablemente la mala fortuna de ser él el que entregaba los sobres azules de los exonerados. ¿Te acordáis de lo que estábamos hablando hoy día en la mañana de los ya. exonerados del 83? Bueno, él entregaba los sobres. Y ahí la pasó Ah, mal mi viejo, que le echaban la culpa a él. Bueno, tú sabes cómo son esas claro. personas. La cuestión es que después pasó todo esto del 83 y a los años se abrió como puesto de trabajo y él postuló a la fundición, a la refinería. Ya, Y ahí tuvo del 83, 84 por ahí, hasta que se vino, que fue cerca del 97 cuando tuvo un accidente más o menos complicado. Y ahí se vino. ya. El 97, 99 se vino, parece. Porque no alcanzamos a sufrir nosotros el cierre del campamento. Yo tuve hasta Oye, primero medio nomás en Potrería. ¿y lo del 83 te acordáis? ¿Cómo fue? ¿En qué cosa? ¿El temblor? No, no, lo de la huelga, cuando echaron a la gente. Me acuerdo de lo que mi papá me contaba. Él siempre comentaba que le tuvo que entregar la carta a alguien. Me contaba, bueno, y las paralizaciones que se habían ahí los sindicatos era bien, habían reuniones casi todo el día. Eso es lo que yo me acuerdo. Ya. Y lo que yo me acuerdo que mi papá decía, no, le tuve que entregar la carta a alguien, le tuve que entregarle la carta a este fulano de tal. Y pero estaba chico, yo estaba viviendo en otro mundo, pero sí me acuerdo de lo que él comentaba, ¿no? Cuando llegaba a la casa. ¿Y no te acordáis de, por ejemplo, en la escuela, si se fueron muchos compañeros, cuestiones así? Eh, sí, sí, se fueron varios amigos del 83. Eh, yo estaba estaba en sexto. A ver, 78, 1, 2, 3, 4. Claro, estaba como en cuarto, quinto básico. De hecho, yo nunca jugué a la pelota y ahí tengo una foto jugando a la pelota. Y ahí se fue el Cristian Corté, me acuerdo, que se fue a Australia. Se fue como de mi curso, se fueron como tres a Australia. De hecho, que lo reencontré ahora hace un par de años, lo reencontré y ahí estuvimos conversando. Ya. Y sí, la despedida bastante triste, nos despedíamos de los amigos, pero como te digo, para nosotros los cabros chicos no fue tan grande como los taitas. Bueno, uno que está más viejo no se da cuenta ahora. Estoy escuchando ¿Cachai? música que vale una Sí, ventana. tranqui, tranqui, si está grabando todo. Eh, pero no tengo más memoria de eso, po. Bueno, ahora que uno está más grande, se da cuenta que quedó la media embarrada con esa cuestión del exonerado, po, Claro. ¿cachai? Así que, y para mí es más tangible con los compañeros de curso, Y claro, ¿cachai? me imagino igual después llegaron compañeros de curso nuevos también, pues. Pero no O- era lo mismo porque acuérdate que antiguamente bueno, pues te digo, siempre se distinguió por las clases sociales, porque te decían, Ajá, yo estaba en el sexto C. ya, Se fueron muchos que estaban de mi curso y del D, se fueron bastante gente. Cuarto, quinto, sexto, teníamos ahí, llegaron otros compañeros que no me acuerdo si se afectaron bien al curso. Y en sexto uno se cambiaba a otro curso. Y en octavo se cambiaba a otro curso. Y en primero medio se cambiaba a otro curso. ya. ¿Cachai? Al menos cuando yo estaba así, yo estuve en primero, siempre estuve en el C. No sé por qué, yo siempre estuve. Mi papá era obrero. Oye, y de los lugares que recorríais, ibais para otra parte más allá de ese, como o sea, del Arenal, los Leones. Nosotros éramos súper buenos para investigar. De hecho, cuando estábamos chicos, abajo de la gerencia general que está al frente de la pulpería, Ujú, nosotros nos metíamos abajo de unos túneles que había, que eran las bases de la, mm, de la construcción, ¿ya? que nosotros alcanzábamos
a- como a codo y empezamos a descubrir que había muestras de minerales, había bolsas con cosas. eh, Entramos, había bodegas, me acuerdo, siempre abajo. Ese era como nuestro juego y lo hacíamos siempre. Tuvimos como 2 años paseando. Después lo íbamos a la mina de cal, ¿cachai? Ya. Ahora, ese jugar abajo de la gerencia, no tengo idea porque habían abajo bodegas. Las cosas que nosotros sacábamos eran unas piedras como preciosas nosotros, pero nosotros decíamos que eran joyas. Eran unas bolsas de como de del doctor Chapatín, Ya, ya. como llena de piedritas. Ya había mucho, ¿cachai? No. ¿Qué es lo que era? No tengo idea. Y nosotros, bueno, inventábamos después que nos seguían el Rambo, el Paco, el carabinero ese que estaba allá. Pero siempre me llamaba la atención que los metíamos abajo de la gerencia. También iban a jugar bueno, Oye, y se a la metían arena. como por ¿Sabes por algún... dónde? Sí, lo metí, sí, me acuerdo perfectamente. Por la calle principal donde está la pulpería, donde estaba la ¿Ah? parabólica, ¿te acordás? Ya, sí, sí, sí. Había una escalera. Ajá. En una de esas escaleras, en una de esas puertas, había una puerta en una de esos bajanos, Costado. Ya. no me acuerdo si era a la derecha o izquierda, pero de ahí nosotros entramos y bajamos, y ahí nos metíamos. Y salíamos Ah, por lo mismo, pero al extremo superior, donde estaba cerca de la estación de meteorológico, el otro extremo. ya, O sea, sí, recorríamos todo. ya, Ahora, la gerencia general en ese tiempo estaba semi abandonado porque estaba la central telefónica ahí, habían unas oficinas y lo demás ya estaba todo abandonado porque se habían trasladado ya a la fundición por ahí, claro, sí, po. ¿cachai? Pero, y nunca tuvimos ni un problema, po. Ah, Lo otro buena, po. que salí, sí, sí, bueno, se podía, bueno, eso no, pues eso se puede, y subíamos también los metimos también ahí en la escuela de cuatro, donde está ahora las canchas de Rayuela, estaba el centro de física química, que era una construcción nueva. Y Ya, ahí había una calavera, me acuerdo, y ahí también jugábamos con esa calavera. Bueno, y buena. recorríamos todo el liceo, lo metíamos de noche. Teníamos el lugar donde entramos por el sector donde estaba el- la competidora. No, no es la competidora. La casa la casa Segovia, si no me equivoco. Entramos por el Ya, sector de hasta atrás y entramos por ahí a la escuela de cuatro por las noches. ya, ¿Cachai? Porque alguien no tiene que haber hecho tira, pues. Pero entramos, nunca rompimos nada, nunca quebramos nada. O sea, entramos, el hecho de sentirte, de sentirte adentro de algo, pero como digo, nunca rayamos nada. Y entramos también al techado, pues. El techado por ahí ya. por el sector de la Mercado Chico, por ese Ajá, sector, por ahí. Sí, por ahí entramos. ya. ¿Cachai? Ah, buena. Bueno, y la otra cosa que lo pasamos espectacular en todas las actividades que hacíamos en el techado. Esa era otra cosa. Cuando vino los Titanes del Ring, cuando venían cualquier espectáculo, nosotros estábamos ahí peluceando. ¿Cachai? Así que no, eran buenos los eventos y se hacían las carnavales de verano, que ya eso era más grande. El centro neural de ahí del techado era muy, muy, muy bueno. La acústica era pésima, pero todo se hacía ahí, po, todo se hacía ahí. Claro. Y es ahí donde también la pasaba muy bien. Y me había olvidado de esa cancha chiquitita que estaba al lado del techado al frente, que era de. Sí, pues la que era como la cancha antigua le decían antes también. Porque esa Esa estaba era. como antes de la cancha de boxeo también le decían. En la cancha de boxeo la conocía yo. Claro. ¿Sí? También nos metíamos ahí de noche. Y ahí también se pasaba muy bien en verano, porque un tiempo estuvieron arreglando el acceso principal del techado y se derivó todo a esa cancha. Como que Ya. se utilizaba como para segunda instancia, cuando estaban haciendo alguna cosa. Se abría Claro. esa cancha. Las ramadas igual se hacían ahí, parece, en algún Sí, momento. sí, también se hacían las ramas. Pues bueno, y las ramas que se hacían al frente del techado. Pues yo conocí las ramas, siempre se hacían ahí al frente del techado. Y después terminaba la rama y se derivaban como que las movían más allá donde está el policlínico, por ahí, como que lo dejaban. Hacían una rama chica en octubre, para el 12 de octubre. Ya. El único lugar donde yo he visto que el 18 de septiembre tiene dos fechas, la fecha de siempre de septiembre y una para el 12 de octubre. No he visto en otra parte donde se hacían esa. Ay, ahora que lo decís, me acuerdo, ahí como frente al Sí, po, sindicato, ¿o no? sí, por ahí Sí, exacto. en ese espacio que hay En, un... en, en, en ese peladero.
Sí, me desbloqueaste un Un recuerdo. un Cuando recuerdo, chico me sí, po. acuerdo de haber ido a la Ramada que haber Sí, pues, jugado en una es ruleta. que antes hacían en dos instancias, pues se armaban dos, tres ramadas ahí al frente del estadio techado y después desarmaban y la iban a armar allá, pues, como con los restos Ya. de todas las otras cuestiones armaban una. Claro, como el 18 chico. Claro, y 12 de octubre lo hacían, siempre me acuerdo en esa fecha, pues ahora ya ni se celebra ahora. Ah, mira. ¿Cachai? Bueno, Sí. Y lo otro que me acuerdo del Halley, del cometa Halley, me acabo de acordar de ese recuerdo. En el Central A30, donde nos fuimos la última casa, yo veía hacia el noroeste, si no me equivoco. A ver, sí, noroeste. Y estaban las dos chimeneas. Y el ya. Halley pasaba entre medio de las dos chimeneas. A las Mm, 7:30 de la mañana. A las 7:30. Yo entraba a las 8:30, parece. ya. Y pasaba ahí. Y yo miraba, tenía la suerte de mirar Halley desde la cama, acostadito. Con toda la contaminación, porque llegaba de frente ahí en la contaminación. Oye, ¿y cómo era eso con el humo en las distintas Oh, casas que tuviste? ahí en la que más sufrí fue ahí en el central. Ya. Porque despertamos a las 6 de la mañana con el sabor dulce a contaminación en la bocanada. Me acuerdo que mi mamá ponía de todo, trapos mojados para poder filtrar, pero era imposible. ¿Qué cosas ponía Trapos mojados lo ponían alrededor de la de la ventana? ventana, de la ventana. Esa ventana, por ejemplo, de mi pieza no se abría, porque si se abría, se llenaba la casa con contaminación. Ya. ¿Cachai? Había Y, veces que era insoportable, que no había que estar en esa pieza, había otros días que es como que pasaba por encima, pero en mi casa llegaba como que levantaba el humo y bajaba ahí donde estaba la pulpería, bajaba en toda esa parte del central. Ay, era horrible. Pero era parte yo siempre lo digo, la oda a la contaminación, oda a la contaminación, ¿cachai? Así oye, que ¿y qué te acordáis además de, bueno, el gusto dulce? ¿Te ahogaba y te picaba algo? no, el sabor el dulce, la carraspera en la garganta y llorar, así como que te picaba mucho el ojo. Ya. Era como lo más heavy que yo sentía. Bueno, Oye, y yo sufría de la partidura de las manos, porque eso era frío y versus contaminación, pues y en estas partes de los ujú, dedos se partían y ahí sacaban crema fría, el invento pocherillano para las partiduras, que no lo he visto en ninguna claro. otra parte. Ando en busca de ese tema, No, yo de la mantequilla cacao y de la crema fría. sí, yo lo he buscado. Igual quiero dar con alguien que la preparara. Nunca he podido dar con eso, weón. Y tu mamá, por ejemplo, además de los trapos mojados, hacía otra cosa de poner así como para que no entrara el humo. Como cerrar las No. ventanas a tal hora. Yo creo que cerraba la ventana a ciertas horas, que yo tengo marcado en la mañana, a las 11:30 y cerca de las 7 de la tarde, a 8 de la noche, por ahí. Esos eran como los tres horarios que yo tengo. Bueno, tú sabes que a partir de las 2:30, una, Potrerillo desaparecía, pues todo el mundo se paralizaba Potrerillo prácticamente. Ujú. Pero en esos tres bloques yo me acuerdo. Ah, y lo otro que me acuerdo harto, René, es cuando íbamos al colegio abajo el americano. Nosotros ¿Ya? salíamos con el pelo mojado, de hecho le contaba a Jamie, nosotros salíamos con el pelo mojado en invierno, eh, caminábamos hasta la escuela americana y el pelo se te escarchaba, se Ya. te escarchaba, llegáis con el pelo escarchado, así que, bueno, eso es por un lado el frío. Lo otro, jugamos allá me fui a otro tema, pero bueno, es que me acordé. En en el colegio americano, la entrada era de madera y la Ya. estática era súper presente en ese colegio. De hecho, nosotros, todos los amigos los poníamos en fila, arrastrábamos los pies y decíamos uno, dos, tres y nos tocábamos la oreja. Y te Ya. daba la corriente estática hasta el último pelagato, ¿cachai? Y pagamos las luces para que se notara el dedo como te brillaba. Ya, bueno. ¿Cachai? Así que Oye, ahí yo, lo del cuéntame. humo que me dijiste en tres horarios era como a las 7 de la 6 mañana, a las 7 o 6 de la mañana por ahí, era la hora que se levantaba mi papá, se iba y nosotros quedamos ahí como despiertos.
como a la una a la hora que almorzaba mi papá almorzaba entre las 11:30 y las 12:30, Ya, ¿cachai? Y en la tarde, 7, 8, casi en la noche. Esos eran los tres horarios. Cuando yo estaba en el Central A30, como que en esa parte se llegaba, pero muy, muy fuerte el humo. No así en el Dublé no tengo recuerdo que llegaba tanto el humo. ya. Oye, ¿y No, no. tuviste mascota? Siempre teníamos perros en la casa. ¿Y te ¿Sabéis lo acordáis? que? Pero te voy a contar una anécdota. Nosotros teníamos gallinas allá en Potrerillo, Ya, en el patio ahí en el Dublé, y las gallinas se volvían locas. No, le dábamos, por ejemplo, lechuga y es como que pescaban poco. Pero lo que hacían se comían las plumas entre ellas. Todo el poto de las gallinas se las sacaban entre ellas y se las comían. ¿Cachai? Yo creo que es parte de de contaminación, no sé, pero se comían todas las gallinas que tuvimos toda la vida, todo con el poto, con el poto sin pluma, bueno, así como ya, condorito. Bueno, tuvimos muchos perros, también le comprábamos trapitos para poner en las patas para que no se le partieran a los perros. Me acuerdo que mi papá compraba en la pulpería aserrín de hueso para cocinarle, que no lo he visto en otra parte del mundo, aserrín de hueso. ¿Cachai lo que es? Que cuando cortan la carne y están sí, sí, sí. pasándolo por esa, salía el aserrín, ese era el aserrín. Y hacía un caldo mi papá con fideo también y se lo daban a los perros. Oye, Eso era. ¿y los perros te acordáis de algún cuidado como soltarlo o no sé si los tenían encerrados en el patio, estaban No, libres, o en nosotros las horas eran, del humo, como que nosotros, si los perros se iban a esa hora? es que eso te iba a comentar, pues nosotros no los podíamos tener los perros encerrados en el patio porque a esas horas los perros se volvían locos y se arrancaban. Ya, Se arrancaban, se iban siempre para el lado del dule. Así que optamos por tenerlo, claro, en la casa y llegaban, pero cuando estaba bajada la contaminación ellos desaparecían, se iban. Pero regresaban, sí, pero ya, nunca estaban a la hora. No, 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 no era extraño que no estuviesen, ¿no? Bueno, yo de cachar que eso le hacía mal, pero siempre no claro, estaban, claro, y en la noche, bueno, podían no llegar, podían llegar tarde, pero mi mamá le dejaba la puerta del patio abierta y ellos llegaban solitos, pues como ya no había gente que se metía, así que claro, no. Ahí teníamos un conejo también, tuvimos un conejo un tiempo, y abajo del baño del patio, nosotros sí sacamos como donde estaba el, la parte del drenaje de la, del, ¿cómo se llama? De la tina, y ahí ya. le armamos una casita al conejo. Y el conejo cuando bajaba el humo se metía para adentro. Y después se salía. Ah, bueno. Hasta que un 18 de septiembre se fue a la olla. Sí, pero en realidad los perros para la contaminación no estaban, se iban. Ya. ¿Te habían contado ya ese? Es que sabéis que un tío mío, cuando yo era chico, una vez dejaron a alguien encargado el perro y no le fue a abrir un día y el perro se murió. Y mi tío, yo me acuerdo cuando chico que decía que era eso, que había bajado la contaminación y que el perro había que soltarlo, ponte tú a las 6 de la tarde. Sí, sí, es verdad eso. Y como no lo soltaron, se murió, pues y decía que estaba así como hinchado, así como... Y el otro día la Mari Ramos me contó lo mismo. Decía que ellos hasta metían al perro para adentro, cuando Sí, bajaba el no, no, humo no, en el... nosotros optamos siempre tuvimos perritos ya en el norte, pero siempre lo dejamos suelto. Siempre lo dejamos suelto. Y ¿sabéis qué? A mí lo que me llamaba mucho la atención era cómo bueno, ahí había un cementerio de perros en esa parte donde comenzamos a hablar que era esos estanques. Ajá, Lo iban a botar, pero eh, quedaban como charques, así como duro, tieso. Yo he ya, visto acá, para acá, para Serena, cómo se desintegran los perros y están llenos de gusanos, llenos de. Allá no, allá se ponen tiesos, así como un cuero viejo. No, es diferente el proceso de composición. claro. Obvio se secaban. Como que se sacan, bueno, por la altura y el sol también, pero a mí Sí, me pues. llama mucho la atención eso cuando estaba chico. Bueno, sin decir también que nosotros buscábamos los burros para montarlos, andábamos siempre ahí atrás de los burritos
para jugar con ellos, así que, pero siempre en buena onda, no, nunca me acuerdo que alguien pateó un perro, que alguien pateó un burro, no, no Mm. tengo ese, respetaba mucho a los perritos también de otros vecinos, ¿cachai? No. Oye, Bueno, y ahí en en el esa tiempo que yo parte, estuve, ¿tú viviste en esas casas que eran como nuevas o no? en el Esas que central, eran, sí, que eran como que se movían caleta las ventanas o no. sí, nosotros tuvimos, eh, mira, las casas que están en el central A30, que eran las primeras, que están, de hecho están al frente del sindicato obrero, está como al fondo. Todas estas tenían el techo plano y un año para una nevazón cayó tanta nieve que muchas casas se vinieron abajo el Ya, techo. sí, sí, sí. ¿Cachai? Que fue en ese centro, Ajá, en esa casa. Y a nosotros no se nos cayó, pero también nos cambiaron el techo en forma de app, que le hicieron ya. ese arreglo que fue como fines del 89 por ahí. Ah, La ya. cantidad de nieve que caía, porque la caída de esos techumbres fue por puro peso del, De de la la nieve. nieve. Mm, Sí, yo me acuerdo, mi papá contaba siempre eso de que había un techo que hasta se notaba, que estaba así como nuevito. sí, sí. Que de De hecho hecho, todavía uno lo ve y se nota, que está ahí sí, como pues abajo los columpios. exacto, por ahí. Sí, Todos los techos, bueno, al menos del central donde yo vivíamos, entonces cambiaron el techo y fue como el único arreglo grande que yo estuve presente de Potrerillo. ya, Porque, por ejemplo, y el otro que me llamaba también mucho la atención en el doble 124, la construcción afuera en el patio tenía una bodega grande que se levantaba con una calamina y era para guardar leña. ya. Y mi Sí. papá siempre compraba los durmientes y estaba toda la tarde cuando mi mamá lo retaba, lo, lo tiraba y él se ponía a partir leña. Y teníamos una Ya. salamandra en esa casa. Ah, ¿Cachai? bueno. ¿Cachai? Oye, esa el doble 124 queda como en la calle de arriba del techado. En la calle de arriba del techado, exacto. Es Ya. por donde está el busto, estaba acá la otra calle del Flipper, toda esa calle para él, hacia el fondo, que Ajá. no recuerdo cómo se llama, Oriente uno, no tengo idea cómo se llama eso. Sí, como la principal esa que había para allá. Sí, es esa calle. Bueno, yo estaba en la primera, segunda, tercera, esa, cuando estaba en todo el doble, estaba al frente del techado había unas casas como de madera o de calamina. Después empezaba el doble. Y estaba Ya, la primera, la segunda corrida de casa, después estaba como la avenida principal que cortaba todo el doble, tercera, cuarta, sí. Nosotros estábamos en la segunda corrida de casa, oye, y la del central, es que la estaba buscando aquí en un plano y me dijiste que era el central 30. A30. A30. Mira, para ubicarte, está acá donde está a ver, está la pulpería, ¿cierto? Al frente está Ajá, la Civila, que le llamaba yo, que era donde estaba el registro civil. Entonces estaba la calle principal y más abajo, por este lado, estaba unas casas que antes eran la casa soltero y después la remodelaron para hacer casas de alojamiento, que eran como ya, sí, diferentes, sí. eran unas altas. Ya, Al sí, frente vivíamos nosotros, al frente. sí la encontré aquí. Sí. Es como Y la de más arriba, en ¿cierto? la primera casa justo en la esquina, la que se inicia, esa era Ya. mi casa. Es como que si te tiráis por ahí para abajo, llegáis al club social por el Exacto, lado de adentro. exacto, Ya, sí, 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 sí. Aquí la exacto. De cacho. hecho, tú salías de mi casa, caminabas un par de cuadras y llegabas al club social. Ya. ¿Cachai? Ahí Oye, vivía. ahí eso está sobre Relaves, parece, ¿o no? Sí, pues no, la de nosotros no. Ya. No, creo que no. Creo que no está. Porque la del Relave que no está más abajo, ahí cerca de las B. Es que todo eso de la pulpería para abajo es Relaves. Entonces estábamos en esa. Pero quizás estaba ahí como, es que estaba viendo las fotos aquí que las, pero, a ver, déjame acordarme porque, pero esas casas eran, las ventanas se abrían hacia los lados, Sí, ¿cierto? exacto, hacia los Y eran lados. como metálicas y las paredes como Exacto, eran de delimitaban fierro, hacia sí, afuera. sí, Ya, sí, 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 sí. sí, sí, eran de fierro. Son esas que se hicieron como a fines, esas casas se hicieron como a fines de los 60.
Son relativamente nuevas esas casas. Sí, eran como Sí, nuevas, por eso te preguntaba si eran como de esas sí, más sí, nuevas. porque de hecho hicieron esa y después creo que se hicieron la del chileno cuando se cayeron. Claro, esas eran las más nuevas. Sí, ¿cachai? Porque esas fueron las últimas que hicieron. Claro. Bueno, eso lo hicieron porque se cayeron, por eso. Oye, está ahí en todo el humo, po, weón. Por eso yo tengo recuerdos, pero bacanes del humo. Y los colores, pues. Días blancos, algunos días el humo era blanco, a veces eran como color agua, color celeste. Cerca de las 7 de la mañana, como salía el sol por ese sector, eran color fuego, ¿cachai? O sea, los colores que tení de los colores de la chimenea, po. Y teníamos esos humos de la chimenea versus un humo negro que salía para el sector donde después se instaló la planta de oxígeno. ¿Cachai? De ahí salía Ya, también un poco de humo, no tengo idea qué es lo que era. Y más al fondo, donde están los carabineros, también salió un humo que era del Escorial. ya. O sea, teníamos diferentes colores de contaminación. ¿Cachai? Ahora, para acá, para el lado derecho, no sé si había también otro tipo de, parece que salía vapor por ese lado, si no me equivoco. Puede ser. ¿Cachai? Pero yo siempre recuerdo el humo que salía de los chimeneas, pues yo lo veía desde mi pieza. Uno que estaba más al fondo, que era color negro, así cuando quemáis un neumático, y la del Escorial, siempre me acuerdo de eso, porque yo iba a ver el Escorial, pues me relajaba harto, ya sabía más o menos los horarios del, de la hora que bajaban el Escorial, yo me quedaba mirando ahí cerca de los carabineros al fondo, me quedaba mirando. Y Ya. bajamos nosotros y había un sector donde había un brote como de petróleo, que era alquitrán, que nosotros decíamos que era, y jugábamos ahí, y una piscina de alquitrán que había por ahí. Ah, ¿Cachai? De hecho, yo creo que de estar ahí, pues si la que están, pues, tiene que pasar décadas para que se seque. Pues. Está sí, el pues. Escorial, bajáis un par porque está así como escalera, bajáis un poco y te encontráis con una piscina de alquitrán. Sí, la estaba viendo aquí en una foto aérea que yo tengo de los 80. ¿Cachai? Bueno, por ahí bajamos nosotros por una quebrada que estaban por ahí, pero la quebrada que más nos gustaba caminar era la de la Minecal, en esos huecos que hay. Esa la recorrimos entera, de hecho en el último piso que le llamamos, donde está esa foto típica como de la piedra al revés con ese rollo, yo, ¿Sí? yo sé que ahí yo vi estas cuestiones de, no son jeroglíficos la palabra, pero son Fósil. como fósiles. Ya. Habían amigos que subían esa cuestión hacia arriba, parecían conejos, po, de ahí de abajo hasta arriba, y No. otros que se arrastraban así sin ningún tipo de seguridad, bajaban corriendo. No, nunca la hice. No, no, nunca la hice. Lo que Oye, sí ¿y hice eso? fue, ¿Y en esos túneles se metían y salían por otro lado o después tenían que exacto, sí, devolverse? no, no, entramos por la puerta principal donde está la mina cal, y por ahí tenía entrada completa y llegábamos siempre a esos tres cerros. Yo llegaba hasta donde empezaba esos tres cerros, porque después había una piedra caliza casi, y llegáis al techo. No, yo llegaba ahí Ya. a la esquinita nomás. Pero sé que había un paloposte donde estaba el ecoparque, por abajo, por esa calle. Ajá. Y había ahí un palo poste que había un viento que estaba de acá, un viento, me entendí lo que es un viento, ¿cierto? Un cable. Un Está cable, de claro. ahí hasta abajo, que llegaba hasta el Escorial, no sé por qué estaba puesto ahí. Y nosotros pescábamos fierro y los tiramos desde ahí arriba, hasta abajo, weón. Ah. Cero, cero. No, no sé, si no nos matamos fue porque hay ¿Y una eso de persona a de dónde? arriba. Oye, ¿eso a dónde era? ¿Del Por eso ecoparque? digo, en el ecoparque, pero en la vuelta, Ajá. como por dentro, por donde pasarlo, tú bajás de arriba, ¿cierto? Y te vas por el costado. Claro, En como el que dais ecoparque, una claro, en el ecoparque había un palo poste y había un viento tirado, un viento de tierra, de tierra, que era de de acero. alambre, de acero. Ya. Y ese llegaba hasta la mina cal. No sé cuántos metros serían, pero me acuerdo que nosotros con fierro los tiramos de ahí y llegamos ese era el método de llegar a la mina cal. Oye, esa nunca la había escuchado, está buena. Sí, hay que buscarla a ver si está tirado todavía El fierro. el fierro. La alianza le llamó el viento.
Sí. Era muy bien arriesgado. De hecho, por ahí mismo bajamos hasta la Cuesta de los Patos, pero hasta el final, por toda la quebrada donde pasaba el agua, El agua servía. no, era el agua servía. El Sí. agua servía pasaba por ahí. Eh, Olor hediondo, bueno. Pero súper verdecito. Sí, sí, súper verdecito. Súper verdecito era. No era relave, eso te lo puedo negar, porque había unos lugares donde habían cañaveral, habían, o sea, no sé si ahora pasará todavía el agua servida por ahí, pero estaba, era bien verde, llegamos hasta el final nosotros. Y las aguas esas que me decía que bajaban por el otro lado, por allá, por los Leones, Ese era el relave, eran aguas verdes, verde. que eran verdes esas aguas, era, a ver, de ahí del 56.3 habían unas cuestiones como, no tengo idea qué era, pero era como unas construcciones redondas donde se deben Ya, sí, sí, almacenar algo. eran como los espesadores, se llaman eso. No, no me acuerdo cómo se llamara. Y nosotros por uno de esos, por ahí vivía el California vivía por ahí, po, en uno Ya. de esos huequitos, según lo que me contaban Ah, los caballeros. Sí, después que salió de indigente, se puso a vivir por ahí, según lo que me han ya. contado. Bueno, por ahí había como una fuga, o sería la vía normal del relave que era verde, y después desaparecía por toda la calle. Y asomaba por la quebrada que estaba al frente del estadio techado. Sí, sí, ¿Cachai? es que lo estaba Por viendo ahí. en la foto aérea y en los 80 está marcadito y después en los 90 ya no está. Está como No, es que después lo rellenaron. ya. Pero en los 80 yo me acuerdo que incluso había nosotros lo seguíamos. Y se iba como al empezar el chileno y después como que ingresaba por Remedio y se iba por atrás del estadio Claro, como a los pies del Arenal. que con las piedras arenal. Se iba como atrás de la cancha de fútbol de los Leones, Ya. por ahí se Sí, iba. ¿qué sería esa agua, man? ¿Cachai? Se- Eso, Igual, ácido, ácido. sí, en ese sector corría una aguada antes también. Sí, pues yo tengo una foto del 90 donde ya estaba seco ya, pero donde caía supuestamente así como una pequeña cascada, está verde, azul, rojo y después empieza el color tierra. Yo te voy a buscar esa foto y te la voy a enviar. Ya, pues, hoy sí, Porque sería súper sí, buena si la pilláis, weón. sí, porque esa foto yo la saqué, me acuerdo. Y queda justo por abajo y después se mete y llegan a esa pesadera, no sé cómo me dijiste. Ya, sí, pues. Pero yo en general yo veo que todos los pocherianos jugábamos con harta, o sea, no medíamos el peligro, porque de hecho caminábamos por ese riel que estaba puesto como de separación hacia el pueblo hundido, desde ahí de Ajá, la gerencia general, de ahí donde estáis, empezamos cerca de donde está el asunto el meteorológico. del meteorológico, ahí empezaba, y caminamos hasta abajo, por toda la orillita, por ese fierro. Ya, Las sacadas de cresta fueron N, pues de hecho por ahí donde está el estadio, la cancha, la multicancha de ese sector, que es la parte como más larga, ajá, muchos se sacaron la cresta ahí, pues. Pero ese era nuestro recorrido para jugar. Lo que nunca jugué fue en esa multicancha, ahora que yo lo vi. Esa multicancha era como exclusivamente para el pueblo hundido. claro. Nunca jugué ahí. Y lo otro que me gustaba mucho, las casas que estaban para el sector, para el norte. Porque esas cartas eran lo único que tenían como pinos grandes. Ya. De ¿Qué te hecho, acuerdas de los árboles? ¿Cómo en qué sectores habían más árboles? ¿Cuáles no habían? en ese sector había hartos árboles. Ya, Empezando por la frente de los carabineros, en esa calle, que no tengo idea cómo se llama, las casas al final, ahí tenían hartos árboles. Y por todo ese sector habían hartos árboles. Después te saltaba ahí a la casa al rancho lo que le llamaba yo, que también ¿ah? parece que Sí, sí, tenía un sí. árbol grande. Y después te vaya al ecoparque, eso es como el sector que más árboles había. Ya, Y para acá, para el Dobley, nunca vi un árbol grande, así como. Yo tenía un pinito chiquito ahí a la entrada que se secó, todavía está puesto, pero está seco. ya, Pero en ese sector habían hartos árboles. Había una pequeña, a ver, en la calle,
Donde empieza la plaza Vicente Pochorío, esa calle principal, hacia el Ujú. lado norte, hacia el lado sur, hacia el lado norte, estaba una iglesia evangélica, parece. Sí, sí, sí. ¿Cachai? Atrás había una pequeña casa como diferente, que ahí vivían los carabineros. Ya, Ya, en esa habían varios pinos grandes, muy bonitos. ya. Ya, ¿Cachai? pero entonces, claro, no. Y ahí cuando vivía ahí en la del Central, Mm, habían, por ejemplo, los ramos que vivían como yendo para el norte, ellos tenían pinos grandes. Como en ese sector siempre, para el norte había más pinos. ya, Y es como lógico porque estaba la chimenea para allá y caía para este lado, pues, por lo tanto no llegaba mucho la claro. contaminación para ese sector. Sí, Porque po. el pueblo hundido tenía varios sectores verdes y muy bonitos los jardines. Ah, ya, No así para acá, para donde vivía yo y para el doble nada. Excepto para donde camino para la Malvinita, por la calle, ahí ujú, por mi casa, hasta el fondo, que ahí tú llegabas al final de la calle y ibas para la Malvinita. Ahora, bueno, no tengo idea cuánto se demorará un pino para tener una altura como unos 10 metros, porque habían pinos grandes, me acuerdo. sí, po. Sí, habían árboles Sí, grandes. sí, habían pinos grandes. Bueno, en el mismo Nosotros, ecoparque habían hartos grandotes, po. y ahí había un pino gigante, porque era no sé, un diámetro como del ancho de mi cuerpo. Sí, Tenía unos po. 20 metros, no sé si. Sí, yo De me hecho, acuerdo de eso nos subíamos nosotros ahí, pues. Bueno, en el ecoparque igual habían árboles grandes, pues se cayeron en la casa al frente también, pues la de la gerencia. El de la gerencia, pues. Sí, pues. Ahí El de la habían dos gerencia. árboles grandotes. Y el del hospital, pues, donde quedó el pimiento. Sí, pues. Ese En ese pimiento igual sector, es antiguo, pues las ese fotos. pimiento debe tener unos 100 años, si no más. Sí, sí, pues. Porque ese pimiento, esa era una placita que tenía como, era un pequeño bosque, según yo. Y tenía varios arbolitos puestos y quedó Sí, no, solamente el pimiento, pues. ahí habían harto árboles, Sí, habían como para abajo también, ¿no? Es que el hospital tenía como tres pisos que sí, iban como escalonados. Y en los de abajo también hay árboles, pues hay una foto que está tomada de abajo y está lleno de árboles en ese sí. sector. Esa es la última quinta que le dicen cuál es. Es que yo no la conozco. Yo conozco el agua dulce, la primera quinta, la segunda quinta y esa última quinta parece que es la cuarta o quinta, así como que le llaman ese nombre. Pero es hacia abajo. Hacia abajo, sí, hacia abajo. Ya. Ah, entonces como Sí, en Canche, como llegando en Canche, en esa debe parte ser que en está cancha, pues sí, caminando. debe ser en cancha, pues yo la llamaba como la última quinta. Pero si Sí, nosotros antiguamente cuando estábamos en los cabos, nosotros fuimos al cerro que está al frente, que no me acuerdo el nombre, eh, estaba como caminando hacia la mina vieja, uno doblaba y te ibas al cerro que está al frente de Potrerillo. al Vicuña. ¿Cachai? El Vicuña, exacto, el Vicuña. Mira, no me había acordado el nombre. No alcanzamos a llegar al Vicuña, pero ahí era camino y la tierra súper fértil porque estaba muy verde. Sí, ¿Cachai? Bueno, después de ahí bajamos y bajamos al caminado, más que la cresta, sí, pero bajamos a la. Oye, caminé harto ya en Potrerillo. Sí, caminé harto en Potrerillo. Cuando pertenecía a los scouts, ¿cachai? Y bueno, íbamos a Diego del Magro, lo íbamos en tren, ¿cachai? Pasamos ya. por todos los túneles. Y gritamos, me acuerdo, dentro de los túneles, weón. Pero no, yo lo pasé muy bien allá en Potrerillo en mi época. La otra parte de mi vida que la pasé bien fue cuando ya una vez en Potrerillo iba a vacacionar a Potrerillo. Ya. ¿Cachai? Así que era lo único y estaba los 2 meses en Potrerillo. Buena. Sí, no era tan buena porque estaba en enero, estaba toda la buena onda y hasta la primera semana de febrero era lo bueno. Después se moría Potrerillo porque todo el mundo bajaba. Así que quedamos ahí. Ya, pues, compa. Ya, pues, Lucho.